Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, tu cuidado, tu bendición y tu providencia en medio de nuestras vidas. Rogamos que tú sigas utilizando este espacio, Señor, para edificar a tu iglesia, para permitirnos, Dios bueno y misericordioso, crecer y madurar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de los padres apostólicos. No alcancé a hacer el tema de las diapositivas, pero ahí después se las mando para que las vayan teniendo. ¿Qué vamos a ver ahora? O sea, vimos un fundamento del tema conceptual. Ahora lo que vamos a tratar es de ver lo que son el primer periodo, que son los padres apostólicos, y hacer una semblanza, una reseña muy corta de las obras de este periodo, que es el libro que ustedes tienen pues para la lectura completa. Entenderán entonces que no podemos ocuparnos de la obra en su extensión, sino hacer unas semblanzas de los temas importantes que se ubican en esas obras y de la actualidad que tienen. Entonces, cuando estamos hablando de padres apostólicos, ya nosotros vamos entendiendo que se trata de aquellos herederos del anuncio apostólico y de la comisión dada por el Señor a los apóstoles. Es decir, de ir y hacer discípulos a todas las naciones del mundo, predicándoles, ¿cierto?, las buenas nuevas y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles van predicando, ellos van instituyendo, de acuerdo a la narración del Nuevo Testamento, en las iglesias que van fundando, van estableciendo ciertos presbíteros y una estructura de los ancianos y aquellos diáconos que van a ser los ejes de esas iglesias. De tal manera que, pues, esos hombres fieles que instruyen los apóstoles y que ellos dan la instrucción, además, por mandato de la Biblia, como se consignan, por ejemplo, en la carta a Timoteo, dice, escoge también a hombres fieles a los que puedas instruir para que ellos sigan instruyendo a otros también. Entonces, ese es el modelo de transmisión de la verdad. Y de ahí vemos que hay un modelo de transmisión de la verdad de vía oral, pero que tiene un contexto, digamos, eclesial, porque esa tradición apostólica se transmite en el contexto del discipulado, es decir, de la formación discipular de Pablo a Timoteo, de Timoteo a los discípulos que le enseñó, y estos a su vez así. Entonces, la sucesión apostólica, si se puede hablar de sucesión, se habla de la sucesión de la doctrina de los apóstoles, no una sucesión en cargo o una sucesión en la misma autoridad, porque el ministerio apostólico es particular para dar un testimonio de Jesús. En Hechos capítulo 2, si no estoy mal, cuando se hace no se debería entender como sucesión, sino como la sustitución de Judas, porque es que, digamos que si vemos el contexto de ese evento, Judas cae de la dignidad del llamamiento apostólico, tema que ya evidentemente estaba dentro de lo profetizado por el Señor, cae de esa dignidad y se sucede y se coloca a otro en su lugar, tome otro su oficio. Es decir, lo desplaza por la indignidad para que quede el número de los testigos completos, los 12, porque la regla era del testimonio de los 2. Así entonces la iglesia va transmitiendo esa tradición y se ha dicho entonces que los apóstoles transmiten por tradición oral el mensaje de Cristo y las comunidades conservan eso. Proviene de forma oral la gloriosa y venerada norma de la tradición. Dice la primera carta de Clemente, en el pasaje, en el capítulo 7, versículo 2, nos habla de que
La tradición de los apóstoles fue gloriosa y venerada norma de la tradición. Vemos cómo la tradición viviente de la iglesia. Se comienza a hablar de, ¿por qué viviente? Porque es una tradición que va pasando de viva voz, ¿cierto? Se va transmitiendo así. También vemos entonces que estos padres apostólicos son los protagonistas de la formación del canon y que esa denominación comienza con la obra de Giovanni Battista Cotellier en 1672, que se publica la primera edición de los padres. Y ahí comienzan a compilarse la obra de Bernabé, Clemente, Hermas, Ignacio, Policarpo y el tema de su martirio. En 1883 se encuentra o se publica la Didache. Este es uno de los documentos, digamos, más relevantes porque está muy cercano al periodo de escritura de los evangelios. Algunos incluso lo ubican dentro del mismo periodo de escritura de los evangelios. Y entonces nosotros hablamos de que los padres apostólicos son custodios de esa regula fidei. Recordemos que hay dos aspectos, la regula veritatis, la regla de la verdad, que es la escritura, y la regula fidei, que ya es la tradición apostólica conservada. Entonces, ya cuando estamos hablando de los padres apostólicos, nosotros vamos a ver cómo una de las primeras obras relevantes es la Didache. Sobre la Didache, perdón, todavía hay un debate en cuanto a su composición. Algunos la ubican entre el 50 y el 70. Ahí dice que el discípulo, una de las preguntas. Ok, puedo leerla. Dice, ¿el discipulado que practicaban era litúrgico o era una práctica libre que cualquiera podía tener con otro? ¿Existían normas que lo regulaban? Acuérdense que el discipulado se hacía por catequesis. Habían grandes catequesis. O sea, esa práctica dio origen a textos para la instrucción de los nuevos creyentes, las catequesis bautismales. Está una de Crisóstomo y la otra no recuerdo el autor. Pero no era un contexto informal, era un contexto formal. La tradición tiene varias formas. Hay una tradición informal y que no es controlada, que serían, por ejemplo, la que traspasa dichos populares o la que traspasa chistes, cuentos, fábulas del folclore. Pero también se conocían tradiciones formales controladas. Las tradiciones formales controladas eran enseñanza de los apóstoles, pero no se preocupen, ya ahora vamos a ir a esa parte. Entonces, cuando nosotros hablamos de la transmisión de la tradición, era formal y controlada, es decir, no cualquiera podía transmitir la tradición. Tenía que ser alguien que previamente había sido instruido en esa tradición y que el maestro había declarado que estaba capacitado para seguir transmitiendo la tradición. Eso requería varios años de ejercicio, de confiabilidad, de haber aprendido y casi que, recuerden que estamos viviendo en el mundo mediterráneo del primer siglo en una cultura de transmisión oral. Para nosotros, nuestros libros
nacen ya escritos, en el sentido de que se publica, el autor lo escribe y se publica porque nació escrito, pero aquella es una cultura de tradición oral, donde por lo general el contenido de un texto se transmitió previamente de viva voz de una generación a otra y de una generación a otra, y ese texto puede circular de esa manera 100, 200, 300, 400 años de tradición oral hasta que se compila. Y esto no es nada nuevo en el mundo mediterráneo del primer siglo, porque la Mishnah, por ejemplo, que es la compilación de las normas rabínicas de interpretación de la Torá, tardó en componerse también. Se compone hasta el siglo II después de Cristo, desde el siglo IV, desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, y todas esas enseñanzas, reglas y todo eso venían por tradición oral. Entonces, ese es el contexto en que nosotros encontramos. En ese mundo es en el que se transmite esa tradición. Ahora, incluso nosotros debemos saber que las tradiciones paganas también tenían sus rituales de transmisión, ¿cierto? Los sacerdotes paganos enseñaban a sus discípulos a transmitir, a ellos les transmitían sus misterios y todos sus rituales y toda la filosofía religiosa de todo eso. Y era una tradición formal en el sentido de que se requerían incluso ritos de iniciación. Había una preparación previa. Si esa persona aprobaba eso, lo iniciaban y ahí comenzaba entonces a ejercer todo el tema. Digamos que para los efectos de la fe cristiana, la catequesis bautismal cumple esa función. Se le enseña, se le enseña, se le enseña hasta que se bautiza, y en el bautismo, ya ustedes pueden ver en el documento que les envié, se daba la confesionalidad. Yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto, el testimonio público de fe. Entonces ahí se daba el depósito de la fe. Ya él es depositario de la fe y es confesante de esa fe. Hace profesión pública de fe. Ahora, de los primeros textos es la Didaché, o llamada de forma completa Doctrina del Señor a las Naciones por medio de los apóstoles, o Doctrina de los Apóstoles. Eso es lo que traduce Didaché. Doctrina del Señor a las Naciones por medio de los apóstoles, o Doctrina de los 12 apóstoles. Ahora, se le atribuye a los apóstoles. No tenemos forma de verificar si realmente ellos redactaron el texto o se puso por escrito una tradición oral de instrucciones que los apóstoles fueron dando en las comunidades. Creo que lo más probable es lo segundo, que instrucciones catequéticas, instrucciones de liturgia que los apóstoles fueron dando, se fueron poniendo por escrito y se compiló la Didaché. Pero es un recurso particularmente importante, sea cual sea la datación. Tenemos, si se acepta la datación temprana, un documento que sería contemporáneo con los evangelios en su mayoría. Porque si aceptamos que es del 50 al 70, tenemos un periodo muy temprano. Ahora, aclaro, si se adopta la otra tesis del 50 al 150, hay que tener en cuenta algo. Si el documento se escribe en el 150, no quiere decir que la enseñanza sea de esa fecha, sino que como ya venía por tradición oral, llega a escribirse, a redactarse o a encontrarse los primeros manuscritos de esa fecha. Pero el fenómeno que opera en este tipo de literatura es el mismo que opera en los evangelios. Los hechos, los eventos son del año 30, pero se escriben en el año 50, 60, 70.
decir, hay un periodo. Entonces, normalmente, si el documento se escribe es porque realmente era muy importante para las comunidades. De tal forma que llegó a necesitarse la fijación por escrito. Ahora, la fijación por escrito de este tipo de documentos casi siempre son complejas. Y aquí vemos nosotros todo el problema que se genera. Algunos están hablando, por lo menos la obra de Cuástenes habla de que la Didache pudo haberse compuesto en el año 90. O sea, ellos le datan ahí. Aún así, si es del año 90, todavía retrotrae un poco más, porque retrotraería hasta esa primera etapa de la transmisión de los evangelios. Del autor no, como les comentaba, no sabemos realmente nada. O sea, sabemos que es una obra atribuida a los apóstoles, pero la atribución no quiere decir que la redacción esté en cabeza explícita de alguno de los apóstoles o de los 12, como se reclama. Pero del análisis de la estructura literaria de la obra, lo que los eruditos están diciendo es, se trata posiblemente de un autor judío, o sea, de un hebreo convertido, porque la estructura de las palabras, la forma como escribe, deja ver que se trata de alguien, digamos, que tiene un trasfondo semítico en su pensamiento. Esto se puede explicar por dos situaciones. Evidentemente que el autor haya sido hebreo o judío, y eso se refleja en la forma como escribe, pero lo más probable es que evidentemente la tradición que se recoge por escrito haya nacido en un ambiente judío o en un ambiente de mucha influencia. Se ubica o se plantea como tesis de composición, del lugar de composición entre Siria y Antioquía. Son como las tesis que más se están desarrollando. Y después de esto fue incluida en códigos de derecho canónico, catecismo y más de la iglesia. La Didache tiene, digamos, aspectos de instrucción moral, tiene mandatos éticos, mandatos de morales, pero también tiene litúrgicos, como por ejemplo la práctica del bautismo. Se establece la práctica del bautismo, por ejemplo, dice la Didache así: en lo que se refiere al bautismo, tenéis que bautizar así. Habiendo dicho todas estas cosas, bautizate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva. Estamos hablando ya de una... Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Agua viva es agua corriente, de fuentes en movimiento. Es decir, ríos o aguas que tengan circulación. No se permitía aguas estancadas. Entonces, esa es la idea, en agua viva. Pero ellos dicen, si no tienes agua viva, porque obviamente también ellos están considerando un mundo palestino donde hay lugares desérticos. Si no tienes agua corriente, agua que se mueva, pues, bueno, otra agua. Pero da como un principio ahí. Si no puedes con agua fría, hazlo con agua caliente, dice el documento. Si no tienes ni una ni otra, derrama agua sobre la cabeza 3 veces. De nuevo, tenga en cuenta que está construyendo hipótesis. Si no logras esto, pues esto. Si no logras esto, pues esto. Así que digamos que el bautismo por aspersión, como de alguna manera se ve aquí, no era la regla.
no era la forma de bautizar. Era que si de pronto estabas en una región donde no había agua y no podías conseguir cómo hacer la inmersión completa, el bautismo completo en el agua, lo registra la escritura y dice, bueno, entonces, si estás en un desierto, por lo menos hace una aspersión de 3 veces. Dice, derrama agua sobre la cabeza 3 veces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay la regla ya, de acá viene la práctica muy antigua, dice, antes del bautismo, ayunen el bautizante y el bautizado. Es decir, quien va a bautizar y quien va a recibir la ordenanza. Y algunos otros que puedan. Pero al bautizado le ordenarás que ayune 1 o 2 días antes. Vemos cómo era el tema litúrgicamente muy serio. Lo otro relevante, interesantísimo, es que encontramos aquí, o sea, el texto tiene muchas cosas, pero obviamente no podemos leer todo el texto en este momento y por eso la idea es que usted lo lea. Pero ahí se consiguen las primeras fórmulas para la cena, las primeras fórmulas para la celebración de la cena. Y mire cómo lo describe. En lo que toca a la acción de gracias, haréis de esta manera. Primero sobre el cáliz. Y dice, te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, la que nos diste a nosotros a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti la gloria por los siglos. Miren el concepto de la viña. Es interesante porque ¿a qué nos lleva? A Isaías la viña, a Israel la viña, a una gran cantidad de simbología de la escritura sobre el tema de la viña. Dice, luego sobre el trozo de pan. Te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti la gloria por los siglos. Y aquí hay una parte interesante que habla sobre el tema de la unidad de la iglesia. Dice, como este fragmento estaba disperso sobre los montes, se refiere al pan, y probablemente es una referencia al trigo disperso sobre los montes, y reunidos se hizo uno. Así, reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino. Si ven la figura es muy bonita y habla de la unidad de la iglesia como resultado de la obra de Cristo. Dice, como este fragmento, o sea, el pan, estaba disperso sobre los montes, es posible que sea una referencia a los lugares donde se cultivaba el trigo para el pan. Ahora ha venido a ser uno, o sea, se ha reunido en este pan. Así la iglesia, dispersa entre los diferentes lugares, ha venido a ser una, y esa unidad se refleja en la cena. Ahora, ¿a qué le es semejante esta idea? ¿Alguien la relaciona con uno de los, con el Nuevo Testamento? ¿Alcanzamos a relacionarla? Corintios, ¿se acuerdan? Cuando habla que el pan reúne, que al comer del pan somos un solo cuerpo. Entonces miren cómo hay ideas muy cercanas a lo que encontramos en la Escritura. Después dice, porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo por los siglos. Que nadie coma ni beba de vuestra comida de acción de gracias, sino los bautizados en el nombre del Señor. Miren que es desde aquí, esta es una de las primeras donde se exige como acto litúrgico
el tema de que quien va a participar de la cena debía ser bautizado. Aquí en un documento primitivo se encuentra ese requisito, debía ser bautizado. Entonces sigue diciendo, si no bautizados en el nombre del Señor, pues sobre eso dijo el Señor, no deis lo santo a los perros, después de saciaros daréis gracias así. Y sigue la instrucción sobre el tema de la cena. También viene una instrucción sobre los apóstoles y sobre cómo recibir a los misioneros o a las personas que iban de camino, porque recuerde que el Señor envía a todas las naciones, van de 2 en 2, pero aquí encontramos primitivas reglas de cómo se recibe a un misionero. Esta parte, ¿por qué es importante? Porque ya en esa época temprana, muchas personas se hacían pasar por misioneros cristianos para aprovecharse de la hospitalidad de las iglesias. Y por eso la DIDAG hace ciertas advertencias. Ustedes van a ir, que no se quede uno más de 2 días y que no pida dinero. Le darás lo necesario, pero en comida. Y todas esas cosas ya las prevé la DIDAG para proteger a las iglesias del abuso de estas personas que llegaban aprovechándose del mandamiento de la hospitalidad. Aquí dice la DIDAG, al que viniendo a vosotros os enseñare todo lo dicho, aceptad. Pero si el mismo maestro extraviado os enseña otra doctrina para vuestra disgregación, no le prestéis oído. Dice, si les enseña lo que ya nosotros les hemos enseñado, recíbanlo, pero si no, no le presten atención. Si en cambio os enseña para aumentar vuestra justicia y conocimiento del Señor, recibidle como al mismo Señor. Con los apóstoles y los profetas obrad de la siguiente manera, de acuerdo con la enseñanza evangélica. Todo apóstol que venga a vosotros sea recibido como al Señor. Aquí el tema de apóstol es el uso tradicional del enviado. Recuerden que ya la patrística tenía claro, nosotros no somos como Pedro y Pablo que pueden darle mandamientos, decía Ignacio. Apóstoles recibe a las personas que han sido enviadas para que la iglesia pudiera recibirles adecuadamente. Pero hace advertencias. Todo apóstol que venga a vosotros sea recibido como el Señor. No se detendrá sino un solo día. Y si fuere necesario, otro más. Si se queda 3 días, es un falso profeta. Cuando el apóstol se vaya, no tome nada consigo, si no es pan hasta su nuevo alojamiento. Si pide dinero, es un falso profeta. Miren que esta es una regla fuerte. Dice, si llega alguien en nombre de nosotros, en nombre de la iglesia que le hemos enviado para edificarlos, para enseñarlos, esa persona no se va a quedar más de un día. Va, les enseña y prosigue su camino porque es un mensajero. Si ve la necesidad de quedarse más tiempo, esta persona no se quedará más de 2 días. Y se reitera mucho el tema del dinero, que si ustedes analizan, ese es un problema todavía hoy en la iglesia. ¿Sí? ¿Alguien iba a comentar algo? Cocinel. Sí. Miren que este es uno de los textos interesantísimos porque creo que a la iglesia de hoy también le falta mucho discernimiento con relación al tema de
del manejo del dinero y de personas que abusan de la hospitalidad de las iglesias. Se convierten en carga para las iglesias. Aquí hay una sentencia muy fuerte. Dice, si esta persona llega y si realmente fue comisionada para predicar el evangelio, no va por búsqueda de ganancia, va para predicar el evangelio. Luego entonces, si les pide dinero por predicar el evangelio, no es un verdadero enviado del Señor. Miren unos criterios de discernimiento que se utilizan para esa época. Clemente Romano. Algunos como Irineo o Tertuliano, Eusebio de Cesarea y Orígenes lo ligan a la tradición apostólica. Incluso el catolicismo lo liga a decir que es el sucesor de Pedro, el tercer sucesor de Pedro en Roma. Ya la tradición, ya aquí comienza el debate de las fuentes patrísticas. El catolicismo dice que él fue el tercer sucesor de Pedro. Pero bueno, no nos vamos a detener aquí en el tema de la sucesión apostólica, pero ya hemos visto que la sucesión apostólica es más de naturaleza doctrinal. Personas que siguen transmitiendo la doctrina de los apóstoles. La segunda, algunos también lo ligan con la familia imperial de los Flavios, como si fuera de la familia real. Y algunos lo relacionan con que fue Tito Flavio Clemente, de la familia imperial, ejecutado en el año 95 y 96 por profesar la fe en Cristo. Lo cierto es que no tenemos forma de determinar si era Tito Flavio Clemente o era alguien de la familia imperial de los Flavios distinto, porque no tenemos la comprobación histórica. Son como las hipótesis de adjudicación, que se lo señalan como posibles, que posiblemente sea Tito Flavio Clemente. ¿Cuáles son las obras que escribió? La epístola a los Corintios, la primera, la segunda epístola a los Corintios. Estas obras, las dos cartas de las vírgenes, las pseudoclementinas, las recogniciones y el Martyrium Clementis. Pastor, los tenemos temas. una pregunta por acá. Sí. Hermano Yoxisnel, adelante, hermano. Ustedes lo están escuchando, pero yo no lo... No, hermano, okay. no te escuchamos, hermano. Si quieres puedes escribir por el chat y ahí la leemos. Nada, no ha logrado hacer la pregunta. Todavía no, pastor. Bueno, vamos a ir continuando entonces mientras logra de pronto hacer la pregunta. De las obras de Clemente de Roma, las más, digamos, conocidas y además relevantes son la de las epístolas a los Corintios,
¿Qué tratan estas epístolas a los Corintios? La vida cristiana, tiene temas sobre vida cristiana, el tema de la sucesión apostólica también, el tema de la resurrección y el tema de la oración. Vemos que tiene temas muy importantes para la vida cristiana y refleja el pensamiento, digamos, sobre estos temas al inicio de la formación de la iglesia. Por supuesto que antigüedad no es igual a verdad, pueden también cometer errores y esos errores pueden llegar a corregirse por una mejor y sana teología con el desarrollo del tiempo. Solo que nos dan unos elementos de discernimiento sobre esas concepciones iniciales que son importantes y que no podemos dejar de desconocer. Uno de los temas interesantísimos para la eclesiología de estas cartas es que se insiste en el hecho de que los miembros de una comunidad no pueden quitar de sus cargos a los presbíteros, porque no son ellos los que confieren la autoridad, sino que la autoridad de gobernar proviene directamente de Dios. Aunque si bien es cierto, las comunidades reconocen la vocación, el llamado y todo lo demás, no es que la elección o el reconocimiento de esa vocación se convierta en la epístola a los Corintios, en que la fuente de autoridad sea esa elección. Es decir, si la iglesia escoge su obispo, dicen, no es que después puedan simplemente votar y quitarlo, ya, listo, se acabó el problema. Como una democracia, lo escogí y lo puedo quitar y el poder está en el pueblo. Y dice, no, no es así, porque realmente el poder, quien le confiere la autoridad es Cristo. Y el derecho de gobernar deriva de esa doctrina apostólica. ¿Cómo se provoca la brecha? Lo que tenemos es una pregunta en 2 mensajes, pero le voy a leer la primera. Dice, eso de la didaje se tomó como referencia para un tiempo, pues según lo que allí se registra, vemos una brecha en la actualidad en cuanto al bautismo por aspersión y en aguas vivas, las palabras que se decían en la Santa Cena, etc. ¿Cómo se provoca esa brecha en el tiempo según esa tradición apostólica? O sea, ¿por qué se fue perdiendo? Es como que lo que entiendo. Sí, sí, que no se practica hoy en día en todas las iglesias como está descrito en el documento, es lo que yo logro entender. Ajá, sí. Sí, evidentemente con el tiempo se van desarrollando formas de liturgia. Ahora, recuerden que a veces estos documentos influenciaron en determinada área geográfica y no por igual en otras. Entonces, hay iglesias que tienen una tradición litúrgica diferente de acuerdo al área geográfica en la que se ubica. Con el tiempo se fueron como confluyendo estas tradiciones y se van como unificando. Es lo mismo que pasó con el credo apostólico. Usted ve que los padres de una región citan un credo, citan el Padre, el Hijo, con diferencia, y en otra región citan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero con algunas cláusulas más largas, otras cláusulas más cortas, y paulatinamente se va logrando como un consenso y como una fijación definitiva del texto. ¿Cuál es la razón por la que se perdió? Si fue verdad que este documento surge en Antioquía, en Siria y todo lo demás, es posible que el área de influencia haya sido más cercana a eso. Pero otras iglesias, por ejemplo, posteriores latinas, ahí se va difundiendo la tradición. Entonces, pero hasta ahora que yo haya leído investigaciones sobre cómo se perdió, por qué no se conservaron esas formas litúrgicas por más tiempo, no he tenido todavía la oportunidad de leer algo sobre eso.
Pero sí, por ejemplo, uno se da cuenta que hay variadas formas. Por ejemplo, en Hipólito en el siglo III, en el bautismo ya usted se da cuenta que 3 veces. Nosotros tenemos por lo general una inmersión de una sola vez. Se sumerge y se levanta y ya. Ellos no, sino que o lo sumergían 3 veces. ¿Crees en Dios Padre? Y él respondía, creo en Dios Padre Todopoderoso. Lo sumerge, sale. ¿Crees en su Hijo? Creo en Jesucristo, su único. Lo sumerge. Creo en el Espíritu Santo, lo sumerge. Hipólito nos deja esa práctica. Pero, ¿cómo llegó a perderse esa práctica para que sea una sola sumergida? No lo sabemos. Pero ahora uno dice, bueno, la forma puede ser diferente, pero anula en algo el fondo de lo que quiere decir el bautismo, que es una declaración confesional pública de fe y de la creencia. ¿Sigue presente la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí. Que si se sumerge 3 veces o una sola vez, no creo que de fondo anule el tema del sacramento. Pero yo sí creo que deberíamos rescatar que en ese momento se haga una confesionalidad. Sería interesante, porque es que el bautismo es una fórmula de confesión pública y a veces el sentido de eso, como lo registra, por ejemplo, Hipólito, y al parecer era el sentido del credo apostólico, esa persona recitaba el credo en su bautismo. Públicamente se le preguntaba, delante de todos los testigos de su bautismo, ¿crees en Dios Padre? Yo creo. Por eso la respuesta es personal. No dice creemos. ¿Ya ven? No es plural, no era una declaración de la iglesia, sino que la fórmula da a entender que era singular. Yo creo en Dios Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. El bautizado debía, y solo cuando hacía esa confesión entraba a ser parte de lo que nosotros creemos. Pero antes la confesión debe darla de forma privada, particular, delante de todos los demás, para que después pueda hacerla, digamos, en conjunto. Nosotros creemos, pero es que nosotros primero tenemos que escucharte, que tú lo has confesado públicamente, que te adhieres, ¿cierto? Que prestas asentimiento a estas verdades antes de aceptar. Entonces creo que de pronto sería una práctica sana el volver a exigir cierta confesionalidad o por lo menos una fórmula que implique que acepte. De pronto, obviamente, uno no puede decirle ahora, confiesa aquí la confesión de Londres, recite, porque, pero por lo menos fórmulas como el credo apostólico o fórmulas generales. ¿Conoce usted las declaraciones del credo de los apóstoles, el concilio de Nicea, el credo de Atanasio y Calcedonia? Sí las conozco. ¿Confiesa usted hoy delante de todos los aquí presentes que usted reconoce que estas declaraciones hacen parte de la ortodoxia cristiana y que usted las confiesa? Sí lo reconozco. Y si mañana más tarde, no, lo que pasa es que yo creo que Jesús tiene como que una sola alma o que Él es una sola persona y no una sola naturaleza, la naturaleza divina o cualquier cosa así. Espérese un momentito. Que usted cuando se bautizó hizo una confesión de que reconocía que la cristología era así. Ahora no la puede cambiar. Y además, porque la iglesia debe tener en cuenta algo. Y por lo menos es un tema que a mí me está preocupando muchísimo. Y es que cada día se tiene como más a la ligera esas declaraciones. Sobre todo en los jóvenes que están iniciando en la reforma. Uno ve como que, pero es que Nicea se pudo haber equivocado. Me dice, bueno, toda decisión humana es susceptible de error, pero tú tienes que tener mucho cuidado cuando estás tomando a la ligera una condena
que ha hecho la iglesia guiada, ¿cierto? Por los ancianos de ese momento y que se reconoció como ortodoxo. Esas son cosas que no se pueden tomar así como a la ligera, porque a veces pasa eso. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Y lo otro es, en lo personal, yo nunca me atrevería. Yo creo que hay cosas en la fe, hay elementos de creencias que pueden ser debatibles y pueden ser discutibles dentro de lo sano. Uno puede decir, qué sé yo, particularidades de la escatología o no sé, ¿no? Que, por ejemplo, bautizamos por aspersión o bautizamos por inmersión o bautizamos a los niños y no, pero con un sentido tal, uno diría, bueno, son diferencias, pero ninguna de ellas tiene la sentencia de una condena bajo anatema, porque los concilios decretaron sentencias. Yo tengo una posición antropológica de esta naturaleza y no es la común, sí, pero es que eso no fue condenado, pero hay cosas que fueron condenadas. Cuando Calcedonia dice, el que no confiese esto así, no podrá ser salvo. El tema no es de cualquier diferencia menor, o no pertenece a la diversidad de la iglesia en su expresión universal, que tiene ciertas particularidades en cada área geográfica o cosas de esas que estamos viendo ahora. La iglesia tenía particularidades en diferentes áreas geográficas, pero cuando ya llegamos aquí a esas declaraciones tan fuertes, como una condena de herejía, como un concilio de Nicea que condena el arianismo, uno dice, la iglesia no puede pretender reformular eso para que se ajuste a las ideas actuales. Hay que tener con mucha seriedad que estos debates fueron realmente delicados para la configuración de la ortodoxia cristiana y que no pueden ser tomados a la ligera. Entonces, esa parte es importante. En la primera carta de Clemente Romano a los Corintios, él trata una situación que es que algunas personas habían depuesto a los obispos y habían reemplazado a los ministros. Y esa primera carta claramente dice que los jóvenes se levantaron contra los ancianos, a los hombres establecidos por los apóstoles o por claros balones con la aprobación de la iglesia entera fueron depuestos sin ninguna justificación. Es decir, porque la primera carta de Corintios dice, estos hombres eran hombres piadosos, estos hombres eran hombres que cumplían el testimonio apostólico, estos hombres tenían vidas intachables y ustedes simplemente los quitaron de su autoridad sin ninguna justificación. Porque cosa distinta es que un presbítero hoy, dígase un pastor o algo, caiga en una herejía, en algo contra la doctrina. Evidentemente, la iglesia, siendo fiel a la palabra de Dios, debe decir, usted no puede continuar en el ministerio porque usted ha rechazado la doctrina verdadera, usted se ha apartado del evangelio, no puede seguir ejerciendo. Pero en la primera carta a los Corintios, ustedes van a tener la idea o tienen la tarea de leer, está en el documento que les enviamos, va a poder ver todo el problema que se da. El tema de la división en la iglesia también se aborda. El tema del fundamento de la iglesia, el fundamento apostólico de la iglesia. Y aquí este fragmento es interesante de analizar, porque va en lo que hemos venido desarrollando. Los apóstoles nos evangelizaron de parte del Señor Jesucristo. Y Jesucristo fue enviado de parte de Dios. Así será carta. Así pues, Cristo viene de Dios
y los apóstoles de Cristo. Una y otra cosa se hizo ordenadamente por designio de Dios. Los apóstoles, después de haber sido plenamente instruidos con la seguridad que les daba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y creyendo en la palabra de Dios, salieron llenos de certidumbre que les dio el Espíritu Santo a dar la alegre noticia del reino de Dios que estaba por llegar. Y así, según pregonaban por lugares y ciudades la buena nueva y bautizaban a los que aceptaban el designio de Dios, iban estableciendo a los que eran como primeros frutos de ellos, una vez probados en el Espíritu como obispos y diáconos de los que habían de creer. Entonces, esta parte es interesantísima porque ya nos va a dar una primitiva estructura de las comunidades primitivas. Y ya encontramos claramente designados lo que posteriormente la iglesia denominaría los oficiales de la iglesia. Y dice los obispos y diáconos de los que habían de creer. O sea, los maestros, los pastores y diáconos, los presbíteros y los diáconos. Establecieron estos hombres que le dieron un ministerio aprobado por Dios. Y luego hace una semejanza entre el Israel antiguo y el nuevo Israel. Entonces nosotros aquí vemos lo interesante es que hay ciertos elementos de eclesiología que aunque muy, digamos, muy generales todavía, ya se va vislumbrando la organización que va tomando la iglesia en el construir del tiempo. Luego viene Ignacio de Antioquía. Se dice que su episcopado inicia en el primer año de Vespasiano. Y esto demostraría esto sería en el año 70. Eso demostraría la contemporaneidad con los apóstoles. Y se dice que fue martirizado, por eso le llaman mártir. Fue martirizado durante el reinado de Trajano, entre el 98 y el 117 después de Cristo. Se le ordena que se traslade desde Siria a Roma, porque en Roma iba a ser el lugar del martirio. De camino a su martirio, escribe las cartas a Éfeso, Magnesia, Tralia, Filadelfia, Esmirna. Y otra carta dirigida a Policarpo, que era obispo de Esmirna, es decir, una carta a la ciudad y una carta al obispo. Y también una epístola a los romanos. Y en estas, digamos, en las cartas advierte mucho sobre las doctrinas heréticas. En especial, advierte contra la herejía del docetismo. Entonces aquí ya comienzan los debates de la cristología que van a ser ya en el siglo siguiente muy álgidos. Pero acá ya se da la denuncia de los temas de herejía. En la carta de Ignacio habla también del tema de los obispos, de cómo los pastores, los obispos se convierten en factores de unidad del pueblo de Dios. Ahora, ese factor de unidad no es el obispo como tal o el presbítero como tal, sino que ellos deben guardar esa tradición, ese depósito apostólico, y esa verdad es la que debe ser el fundamento de la unidad de la iglesia. Miren, en la carta a Esmirna, en los pasajes, en los capítulos 8 y 9, dice: seguid
todos al obispo, como Jesucristo al Padre, y al colegio de los ancianos, presbiteroi como a los apóstoles. Miren que ya nos está hablando de un colegio de ancianos, presbíteros, como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, y otra vez volvemos a tener la estructura de una eclesiología básica: presbíteros, colegio de presbíteros y diáconos. Reverenciadlos como al mandamiento de Dios, que nadie sin el obispo haga nada de lo que atañe a la iglesia. Solo aquella Eucaristía ha de ser tenida por válida, la que se hace por el obispo o por quien tiene autorización de él. Y aquí se viene a hablar entonces de la administración de las ordenanzas. ¿Quién puede dar la cena del Señor? En esta época ya se decía, solamente el presbítero. No puede administrar el sacramento o la ordenanza cualquier persona, solamente el presbítero, a excepción de que el presbítero expresamente haya delegado a otra persona para que dé la cena. Esto implica que solamente aquella persona que ha sido debidamente ordenada para esta administración de los sacramentos pueda darlos. Miren que esto ya es muy primitivo. Donde quiera que aparece el obispo, acuda allí el pueblo. Y así donde quiera que esté Cristo, allí está la Iglesia Universal. No es lícito celebrar el bautismo o la Eucaristía sin el obispo. Sigue él diciendo eso. No es lícito bautizar si no está el obispo. No es lícito dar la cena, aquí le llaman Eucaristía, sin el obispo. Lo que él aprobare, eso es también agradable a Dios, a fin de que todo cuanto hagáis sea firme y válido. El que honra al obispo es honrado de Dios, y el que hace algo a ocultas del obispo rinde culto al diablo. Y así en la epístola a los Efesios también dice lo siguiente: os conviene concurrir con el sentir de vuestro obispo como ya lo hacéis, porque en efecto vuestro colegio de ancianos, digno de este nombre y digno de Dios, está con vuestro obispo en una armonía comparable a la de las cuerdas de la cítara. Vemos aquí ya cómo en los primeros siglos ya encontramos consejos de ancianos, colegios de ancianos y diáconos. Y dice, el que no acude a la reunión común, ese es ya un soberbio y se condena a sí mismo, pues está escrito, Dios resiste a los soberbios. Aquí vemos también la curiosa forma como se hacen las aplicaciones de los textos. Porque si uno va al contexto de los soberbios, casi no tiene una connotación eclesial, pero acá lo trae. Dice, si una persona no participa de la vida de la iglesia, se aparta de ella, es un soberbio. Entonces vemos que aquí que la exégesis es un poquito más libre, pero que tiene sus razones de ser. Tiene sus razones de aplicarlo de esa manera. Y cuando lleguemos al tema de la exégesis, vamos a tratar de dilucidar en algo eso. Entonces, ahí vemos cómo traté de resaltar el aspecto eclesial que se encuentra aquí, porque acá se va a enfocar más en el tema de la eclesiología. Es en el siglo siguiente donde comienzan los grandes debates doctrinales. Aunque ya lo vimos que, por ejemplo, Ignacio también ya comienza a hablar de docetismo, ataca muchas herejías, comienza a advertirle a la iglesia de todas esas nuevas enseñanzas. Entonces, ahí vemos cómo se va desarrollando el tema. Después nos encontramos con Policarpo. Se sabe que nació Policarpo en el 69 después de Cristo
y que asume, déjenme un segundito que se me está apagando el celular, déjenme lo conecto ya, déjenme. Ya volví. Que se me estaba descargando el celular. Entonces también Policarpo es otro mártir. Y vemos ya cómo, por eso más adelante se va a hablar de creo que fue Lactancio el que dice que la iglesia crece debajo de el árbol de la iglesia crece con la sangre de los mártires, porque de aquí en adelante vamos a encontrar muchos de los grandes hombres de Dios que fueron martirizados por causa precisamente de la fe. Pastor, no lo escuchamos porque tiene el micrófono muteado. Ahora sí. Decía que Policarpo sufre el martirio en el año 155, o es la fecha que más se acepta. Hay una crónica del martirio de Policarpo, pero digamos tiene ciertos elementos bastante místicos. Aquí ya se consigue ya una exageración del tema. Se dice que cuando las llamas lo consumen, la sangre logra apagar las llamas y que sale una paloma del pecho y todo ese tipo de situaciones, que ya corresponde más a un género literario de tratar de exaltar la virtud del hombre santo que muere y padece el martirio por la fe de la iglesia, pero ya digamos que se encuentran ciertos relatos que evidentemente son una forma de exaltar el valor que implica el martirio y todo lo demás, pero que se habla de eventos evidentemente sobrenaturales ya en el tema de la paloma y todo lo demás, que se salen dentro de todo el orden de lo que posiblemente fueron los hechos como realmente ocurrieron. Seguimos con Papias, Papias. Aquí comienza obispo de Hierápolis en Asia Menor. Se sabe que tuvo contacto con Juan y otros padres. Aquí ya comienza a verse el tema de el milenarismo, comienza a surgir aquí. Tiene un libro que se llama La explicación de las sentencias del Señor. Eusebio hace una dura crítica sobre Papias. Lo considera un hombre varón y mediocre de inteligencia. Y la razón fue la defensa que hizo Papias del milenarismo. Entonces ahí ya comienza a desarrollarse el tema de las diversas visiones escatológicas. Recuérdese que es Eudemo quien escribe una visión del Apocalipsis en clave simbólica, que después también la va a asumir Agustín. Pero aquí también vemos esa interpretación literalista del Apocalipsis, donde se habla de un milenio literal, y uno de los primeros que plantea esto es Papias. Y ahí comienza el debate.
la parte valiosa de la obra de Papias es también que él comienza a hablar de la tradición oral de los discípulos, de los apóstoles, y ya comienza también el tema de la tradición apostólica. Luego encontramos las epístolas de Pseudo Bernabé. También aquí es un tratado apologético bajo forma de epístola, y aquí ya se encuentran los, digamos, los primeros debates cristológicos. A saber, ya comienza a hablarse de la preexistencia de Cristo, la emanación, la filiación, la explicación de la filiación divina en el bautismo del Señor, y comienzan a darse ya todas esas otras cuestiones. También se encuentra aquí en el Pseudo Bernabé el milenarismo. Aquí comienza ya a darse la escuela del milenarismo. Y tenemos también otra obra importantísima, que es la del Pastor de Hermas, que incluso el Pastor de Hermas llegó a considerarse como parte del canon, o se trató de incluir como parte del canon. Algunos padres llegaron a considerarlo como escritura sagrada, y hacia el año 200, en el fragmento Códice Muratorio, se prohibió la lectura pública en la iglesia. La razón era porque la mayoría de los documentos que se leían en la liturgia se consideraban palabra de Dios y autoridad. Entonces se excluye de esa lectura en la liturgia pública, para que se dejara de considerar pues como un documento inspirado. Es muy semejante en composición al Apocalipsis, en cuanto habla de visiones, mandamientos, y usa un lenguaje apocalíptico muy semejante, o de la apocalíptica de la época también. Entonces digamos que este es como el bosquejo de las obras de los padres apostólicos. Y ya podemos dejar hasta esta parte. Perdón. Y mañana continuaríamos con el tema del credo. Yo les envié por ahí una lección que está en Tercer Milenio. No sé si el pastor Alejandro ya lo pudo reenviar, sobre el credo de los apóstoles. Yo les envié este documento. Sí, pastor, lo enviamos esta tarde. Para que por favor correo lo puedan leer, y mañana daríamos lo del credo de los apóstoles, para después entrar ya en el tema de los concilios y el debate cristológico y trinitario de los padres. Vamos a tratar de ver, pues obviamente muy resumido, la cristología del siglo II y la cristología y de los siglos III y IV, el tema de los concilios, Nicea. Vamos a tratar de hacer un resumen de eso para que podamos aprovechar todo este tema. Entonces, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? Evidentemente, el ejercicio que queda es hacer ya la lectura completa de los documentos, porque apenas hicimos una semblanza muy de pasada de todo eso. Ya ustedes tienen en sus manos el libro, entonces es importante que lo leyeran completo. Pastor, yo tengo una pregunta. El tema del milenarismo, o también conocido como el kilianismo, ¿cierto? Sí, el kilianismo. En esa época se entendía como un milenio literal, pero también entiendo, o no sé, me corregirá,
era también como pensando que ya había comenzado ese milenio y que en el año 1000 iba a venir Cristo. O ese mileniarismo también era como muy posterior a. No, era más semejante a un milenio terrenal, a un milenio literal. Porque Pero que se sobre estaba todo viviendo en ese momento. no tengo precisión de si ellos consideraban que venía. Lo que pasa es que ellos, está el tema de la inminencia de la venida. En esta época se vive mucho el tema de la inminencia, pero lo que más difiere es si es literal o es simbólico, y ahí se dividen las dos escuelas, porque es Agustín, Eusebio, lo que dicen que no debe interpretarse así literal. Y Agustín en Ciudad de Dios rechaza las interpretaciones milenarias. Y que no recuerdo siempre, yo no sé si te mandé ese comentario de Apocalipsis de la patrística. Voy a revisar. Es uno de los pocos comentarios patrísticos y él es el primero que formula que la interpretación de Apocalipsis debe hacerse por ciclos y no lineal, que es como el antecedente más lejano de la interpretación por paralelismo. Desde ahí ese es uno de los primeros comentarios patrísticos sobre el Apocalipsis que hace ese acercamiento. También hay hay un comentario del credo apostólico de la época apostólica, bueno, de la época apostólica, no, de la época patrística, que es el de Rufino de Aquileia. Es uno de los comentarios pues, más antiguos. Y después están los sermones de Agustín sobre el credo. Ya más tardío encontramos el comentario de Tomás sobre el credo también, en un comentario del credo apostólico. Pero ahí mañana vamos a ver con detenimiento todo el tema del credo apostólico porque es una historia interesante y de pronto para aprovechar más sería bueno que vayan adelantando las lecturas. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentarios? Entonces, tenemos pendiente de nuestro programa el credo de los apóstoles y posteriormente va a venir el tema de la cristología patrística. Pero bueno, si hoy es lunes, martes. Sí, porque es que el tema de la cristología vamos a necesitar tiempecito porque es complejo. No podemos, pero vamos a tratar de, digamos, de llegar hasta donde más podamos en el tema del curso. Pero el tema de la cristología y el debate trinitario es esencial acá, que es lo que va a dar el lugar a los concilios, a las fórmulas ya de Nicea, de toda esa parte. Entonces, ahí vamos a ver el documento que yo les pasé sobre las fórmulas confesionales, donde partimos desde las fórmulas confesionales que están en el Nuevo Testamento para llegar a las fórmulas confesionales de la iglesia primitiva. Eso también con el objetivo de ver que los padres no hacen algo nuevo porque sí, sino que ellos ya tienen un antecedente de las fórmulas confesionales que están en el Nuevo Testamento. Y a partir de esas fórmulas confesionales que ellos ven directamente en la Escritura, las desarrollan. Pero el confesionalismo, y eso es una parte que quiero hacer énfasis, el confesionalismo hace parte de la inspiración. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, no solamente hay fórmulas confesionales en el Nuevo Testamento, sino que hay fórmulas confesionales en el Antiguo Testamento también. Y en liturgia, una de las más famosas es la fórmula
de cuando se llevaba la ofrenda al templo, cuando el ingreso. Nuestros padres fueron un arameo errante que vino a esta tierra y por eso yo traigo esta ofrenda. Entonces ahí hay fórmulas confesionales que son además ancladas en la historia. Pero no vamos a ver las fórmulas confesionales que se encuentran en el Antiguo Testamento, que sería un tema ya diferente, pero vamos a ver algunas de las fórmulas confesionales primitivas que se encuentran en el Nuevo Testamento, algunas en formas de himnos que hacían parte de la liturgia cristiana primitiva. De tal manera que no es que los padres se inventan una confesionalidad, y mucho menos como se esposa el argumento, los reformadores se inventaron una confesionalidad. No, las fórmulas de confesiones fueron insertas en la escritura, y lo que hace tanto los padres como la reforma es desarrollar esas fórmulas confesionales para darles un mayor alcance. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que por medio de ellas se rechazara la herejía. Pero normalmente cuando uno habla de la confesionalidad, la gente no lo asocia con la misma escritura, sino como si las confesiones surgieron de la nada en quién sabe dónde. Y no es así. Los padres ya vieron fórmulas confesionales en la Biblia y por eso siguieron confesando. Entonces ahí en el primer documento, en el documento sobre el tema del Espíritu Santo, ahí está también las fórmulas cristológicas, que son tres, de un solo miembro, de dos miembros y de tres miembros, las fórmulas de Trinidad, de Trinidad también. Ahí es importante, léanlo, porque ese documento es algo denso. Entonces, siempre resulta que importante que lo hayan leído antes para que ya se ubiquen en todo el tema. Y que tampoco vamos a poder leer todas las citas, sino que vamos a tomar citas representativas para que quede claro el concepto de cuáles eran las declaraciones confesionales que se encuentran en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a trabajar mañana el credo apostólico y luego vamos a entrar con ese tema que estamos mencionando. Entonces, hermanos, vamos a orar. Les recomiendo que lean el libro de los padres apostólicos, porque obviamente tiene una riqueza impresionante que les va a servir para muchos aspectos. Vamos a orar entonces para darle gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te rogamos, Padre bueno y misericordioso, porque tú nos sigas ayudando a entender tu palabra y a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que pasen buena noche y amén. Sea Dios ahí bendiciéndoles. Amén. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Amén. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Bueno, sí.